Hola, no quería irme sin contestar a dos preguntas que se han quedado en el tintero. Una de ellas era mi amiga Luisa Mari, que me preguntaba si he disfrutado bastante de esto, que cómo ha sido. Y entonces, bueno, yo quería decirle que sí, que lo he vivido a tope y que ha sido una experiencia maravillosa que no sé cómo decirles, que me encanta y que quiero más, que quiero seguir escribiendo porque me parece que es muy, muy divertido y que te enseña muchísimo. Y luego otra de las preguntas que me hacía Yoshi, pues es que si he tenido sentimientos encontrados, y sí, sí que los he tenido y muchos, pero aún así pienso lo mismo, que ha merecido la pena todo este trabajo para llegar a donde hemos llegado. No sé si Estela quería hacerme alguna pregunta que se ha quedado ahí también, que no sé, si querías decirme algo, Estela. También me habíais dicho muchas veces que por qué he querido por qué hay tantos personajes en mi libro, por qué no se podía haber reducido. Y yo lo que quería decir es que todos eran necesarios, porque con tanto personaje yo creo que hemos retratado un poco todos los tipos de personas que se encontraban allí. Pues yo creo, me está preguntando Estela, que si, según lo que yo he podido ver, que si hay compañerismo entre los escritores. Y yo creo que sí. Nosotras, por ejemplo, en Las Palmas tenemos un grupo que somos, me parece que somos ya 25 escritoras, solo somos mujeres, es verdad, y todas nos llevamos bien. Y en mi caso es un poco distinto porque yo no escribo romántico, pero ellas sí, y entre todas nos apoyamos y nos ayudamos. En cuanto una sabe algo que puede ayudar a las demás, lo comunica. Es verdad que hay mucho divo también y mucha diva que piensan que solo lo suyo es importante y que quizás con ello no se puede contar tanto, pero vamos, este es el caso. Tú me has invitado a tu página sin pedirme nada, o sea, ha sido gracias a ti cuando que he podido estar hoy con todos vosotros. Y yo creo que eso es compañerismo, mucho compañerismo. También es verdad que en algún momento te encuentras otra gente que no está por la labor de ayudar. Pero yo creo que son los menos. Creo que este año en el concurso que había en el tema de los indie de Amazon ha sido un poco desastroso, pero también participo, por ejemplo, en varios grupos de Twitter en la que todos nos apoyamos mutuamente. Y también estoy ahora en un cibertaller en que el profesor que nos da la clase es un autor escritor que deja todo su tiempo para compartirlo con nosotros y para ayudarnos a progresar. Entonces, si eso no es compañerismo, no sé ya qué más se puede pedir. De todas maneras, siempre pienso que las personas somos las mismas y que da igual lo que seas. Si eres buena persona, lo eres en cualquier tipo, en cualquier momento.
A ver, tengo ahí una pregunta, que no la veo. A ver. Vale. Juan Cruz me pregunta que si tengo alguna carta en la manga para una segunda fotografía hablando de esta historia. Y no sé qué decir, porque sí que tengo un relato corto en el que hablo de esta. Y tengo pensado también otro libro, pero eso ya es un futuro muy, muy lejano. Ahora me tengo que centrar en terminar el que estoy haciendo, el que estaba comentando antes, que es sobre la época antes de este libro, el que empieza en 1930. Esa es la primera cosa que tengo que acabar. Y muchos relatos cortos que tengo por ahí en medio sin terminar, que también me apetece hacer. Sí, Estela dice que sí, que me da la razón, que la gente, somos gente en cualquier sitio y en cualquier situación, da lo mismo de que a qué te dediques. Si eres buena persona, ayudarás a tus compañeros en el trabajo o les pondrás la zancadilla. Eso da igual, no es solo por ser escritor por lo que eres mejor o peor compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Me están diciendo que de aquí a una película os se lleva un paso, vamos, eso sería fantástico. De momento me conformo con que la gente lea un poco el libro y que me diga su opinión y bueno, y si quieren dejarnos una opinión en Amazon para contarle a los demás cómo lo que les ha parecido, yo estaría encantada, porque a los escritores también nos gusta mucho eso, que la gente comente nuestros libros y que diga lo que les ha parecido y sobre todo si es una crítica constructiva, que para las destructivas tampoco nos gustan, ¿eh? No nos engañemos. Pero sí que estaría, que lo agradeceríamos mucho yo y todos los demás, que la gente se acostumbra cuando lee un libro dejar una reseña para que el que venga detrás sepa de qué es y sobre todo para que el escritor sienta que su trabajo ha servido para algo, que a alguien le ha interesado y que se ha molestado y hasta el final, porque además de leerlo, les ha dejado una información y le ha dicho que es lo que le ha parecido. Que eso de verdad que es muy, muy agradable, ¿eh? No sé si hay alguna cosa más que queráis que os contemos o que os cuente un poco. Bueno, pues yo creo que ahora ya sí, ahora ya creo que no me he dejado. Es que no acabo de ver muy claro dónde se quedan las preguntas. Se quedan en un sitio y en otro y me pierdo un poquito.
Pero bueno, yo creo que ahora sí que ya he contestado todo. Ah, no. Pues entonces eso. Ya nada más que dejaros ahí donde se puede comprar el libro, que está a vuestra disposición y que esperemos que os guste muchísimo y que me anime para escribir el otro y que el otro también se encante. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y un abrazo, y de verdad que ha sido ha sido fantástico estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con todos vosotros. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poco sobre mi libro, La fotografía Historia de un soldado, que ya sabéis que se ha publicado hace muy poco y que ahora estoy en fase de presentaciones. La próxima va a ser en el Club Náutico el día 26. Y antes que nada, pues bueno, me gustaría ir contestando a las preguntas que he visto que me habían dejado aquí durante todo el día. La primera pregunta es de Beatriz y ella me pregunta que qué sentí al tener por fin mi libro ya finalizado y publicado en mis manos. Y bueno, eso yo creo que cualquiera que le haya sucedido una cosa así no se puede explicar muy fácil, porque es una sensación tan agradable, tan maravillosa, que casi no te lo puedes creer, que el fruto de tanto trabajo y tanto esfuerzo, pues al final se vea allí, lo tengas en tus manos y lo puedas compartir. Así que de Beatriz fue una sensación maravillosa y súper placentera. A ver, otra de las preguntas que tenemos aquí, pues es Merche. Merche me pregunta que cuánto tiempo tardé en recopilar toda la información, que si tuve que recurrir a registros y a otras entidades. Pues sí, tardé mucho tiempo en recopilar la información. Desde el principio, fue complicado porque eran unos archivos que no estaban muy a mano, pero en fin, a través de internet, solicitando poder entrar en los archivos de Barcelona, de Zaragoza, pues poco a poco fui consiguiendo recopilarlo todo. Y bueno, fue un trabajo también muy interesante y muchísimas personas nos ayudaron en eso. Estuve en Lérida, estuve hablando con muchas entidades para poder conseguirlo. Después vemos aquí que tengo otra pregunta que es Ibiza. Ibiza me pregunta que cuánto pasó desde que tuve la idea de escribir el libro hasta que comencé a escribirlo. Bueno, pues fue casi inmediato, porque yo al principio no había pensado en escribir un libro, sino en averiguar qué era lo que había pasado con mi abuelo y sus compañeros. Entonces fue cuando me vi con tanta documentación recopilada, con tantas cosas, que entonces me decidí a escribir un libro. Y fue inmediato porque se lo pregunté a Enrique, mi pareja, y le digo, ¿qué hago ahora con todos estos papeles? Y me dice, pues ¿por qué no escribes un libro? Y yo le contesté, vale, pues voy a hacerlo, voy a escribirlo, y así fue rápidamente como empecé. Tenemos aquí otra pregunta de Ana Luz, que me dice que le gustaría saber si seguiré investigando esta época de la historia y que si que voy a seguir escribiendo novela histórica, y la respuesta es que sí. A mí me apasiona la historia de España, me gusta muchísimo y sí, tengo la idea de escribir otro libro, y posiblemente este será sobre los años desde 1930 hasta 1936. Sería casi el libro que tenía que haber escrito al principio, el anterior al de la fotografía. María me pregunta que con la vida tan ajetreada que llevo, que de dónde saco tiempo para escribir. Pues no lo sé muy bien, María. La verdad es que cuando algo te gusta y algo tienes ilusión, encuentras tiempo para eso y para hacer más cosas, porque disfrutas haciéndolo, que es lo más importante que se puede pedir en esta vida, disfrutar haciendo algo. A ver. ¿Qué más? Bárbara me pregunta que cuáles son mis hábitos y mis rutinas para escribir. ¿Qué me motiva a escribir este libro? Vale, mis rutinas son que yo tengo mucho trabajo durante toda la semana, entonces solo puedo escribir el fin de semana. Y es cierto que me levanto ya con la idea de que tengo que encontrar tiempo para escribir. Me busco un sitio agradable en la casa, porque sí que necesito estar rodeada de cosas bonitas para empezar a escribir, y allí empiezo hasta que me canso, hasta que alguien me llama que tengo otra cosa que hacer.
pero soy bastante constante a la hora de escribir. Me pongo en serio y desconecto el Facebook, desconecto el WhatsApp, desconecto todo para que nada me moleste. ¿Y qué me motivó a escribir este libro? Pues este libro ha sido muchas cosas las que me han obligado a escribir o las que me han provocado el interés por él. Yo desde pequeña estaba en mi casa y conocía la historia, pues vivíamos con mi abuela era viuda de guerra. Entonces siempre he oído hablar de esta historia en mi casa. Y desde niña te acostumbras a oír algo y quieres saber un poco más que no te cuentan, y entonces empecé a investigar por mí misma en cuanto ya fui un poco adulta y claro, ya cada vez ibas intentando averiguar más, sabías más y querías buscar la solución, la resolución de todo. Aquí vemos Soraya que me pregunta, desde el conocimiento de los acontecimientos que dieron lugar a la guerra en la que se basa tu novela, ¿has visto algún paralelismo con lo que está ocurriendo en España en los últimos meses? ¿Te ha llegado a inquietar? Pues sí, la verdad, porque la guerra de España para mí sucedió especialmente porque los políticos eran unos ineptos y no se ponían de acuerdo en cómo tenían que salir las cosas. Y ahora hemos visto que los políticos siguen haciendo su santa voluntad sin darse cuenta de que al final es el pueblo, es la gente de a pie la que se lleva la peor parte, ellos no. Y sí que me ha llegado a inquietar porque veía muchas similitudes, veía muchas que la gente, los que mandan, estaban ignorando a los que estaban abajo, que son al final los que van a recibir todo lo que ocurra, son los que se van a llevar las bofetadas. Me preguntaban también que mi libro, si es como está basado en cartas, que si son una reproducción de las cartas, y no es así. Esto es una novela. Es cierto que las 142 cartas que mi abuelo mandó a mi abuela, son de donde yo he sacado toda la información para escribir la novela, pero no he puesto las cartas textuales tal cual, simplemente me he basado en ellas, nada más. No sé. Me preguntaban que cómo va a ser, que si el libro se puede encontrar fácilmente. Yo pienso que sí, el libro lo podéis pedir, lo podéis encontrar en Amazon, en el lector, que es otra plataforma digital, y también lo podéis pedir en cualquiera de las librerías que lo traerán. Ahora mismo creo que está agotado, que está en una, no sé si es la segunda edición o una reimpresión, pero no creo que tarde mucho en salir. Y ahora, desde luego, para la presentación del Club Náutico, pues se podrá encontrar allí perfectamente. Otra de las preguntas que me suelen hacer es por la portada del libro. La portada del libro es una fotografía y esa fotografía es de mi abuelo en el frente con otra fotografía en la mano. Y la fotografía que lleva en la mano es la de mi madre. Pues yo creo que esta foto es lo que mejor puede reflejar la sensación de un soldado en el frente. Tiene detrás las trincheras, la soledad de verse él allí sin familia ni nada, y el deseo de ver a su hija, que es lo que está más evidente en esa fotografía. Y esta fotografía es la que estaba en el salón de mi casa y la que yo siempre he visto, y como la he visto allí, al principio no me llamaba la atención porque formaba parte de todo lo que yo sentía, pero al final quieres saber quiénes son esas personas y quieres saber por qué ese señor no está allí contigo y no sé, quieres averiguar más sobre lo que le pasó. Otra de las cosas que también me suelen decir muy a menudo es que por qué este libro no lo escribí antes, que cómo no se me ocurrió, que por qué he tardado en empezar a escribir a los 53 años. Y bueno, yo creo que eso también tiene una fácil explicación. La vida es muy complicada y entonces cuando he tenido tiempo ha sido cuando me he puesto a ello. Me pregunta Merche Maldonado, que es una historia muy dura, que si me derrumbé en algún momento, pues hay capítulos en los que a mí me costaba un tremendo esfuerzo escribirlos, porque de verdad que, como ella dice, eran muy duros y que acababa agotada, exhausta.
pero había que escribirlos, había que decir toda la verdad, no podíamos edulcorar así como si las cosas no fueron lo que fueron. Veo que Merch me pregunta que cuándo empecé a escribir. Pues bueno, yo empecé a escribir realmente cuando era muy pequeña, porque me gustaba escribir. Igual que empecé, lo dejé. Cuando quise ir a la universidad y la vida ya pues te da muchas otras cosas, lo dejé. Y lo he vuelto a retomar ahora, cuando he tenido tiempo y cuando ya me he sentido más liberada de muchas cosas para poder hacerlo. Y la verdad es que disfruto muchísimo, Merche, me lo paso pipa haciéndolo. El libro, el libro del que estamos hablando sí que es verdad que habla mucho sobre los sentimientos de los hombres que están allí, pero tampoco hay que olvidar que ese libro se divide en tres partes. Una es la estancia de esos hombres en el frente y la otra es en la que se cuenta una batalla con todas sus escenas que tiene una batalla, y luego es la tercera parte, que es en los que nos cuenta lo que les sucede a esos hombres una vez que se termina esa batalla. Tampoco es una, también es una parte dura. Merche me pregunta que si la próxima novela será histórica, y sí, me temo que sí. A mí me gusta mucho, yo también escribo relatos, los relatos son cortitos y es cierto que participo en un grupo con unas escritoras que son todas románticas, pero yo sin darme cuenta, en cuanto empiezo un relato, el relato acaba siendo histórico, porque es lo que me gusta, porque me encanta la historia y no lo puedo evitar. Y si la próxima novela será histórica. No sé muy bien de qué será, porque eso que comentaba antes, que la que tengo prevista, la más seguida, sí que va a ser sobre el periodo de 1930 a 1936, pero la siguiente, esa todavía no sé qué será, pero seguramente histórica también. Ahora estamos inmersas en un librito que vamos a sacar para Navidad. Un librito no, un buen libro que está formado por todos los relatos del grupo de románticas en Canarias. Y en ese, por una vez, no va a ser, el mío no es histórico, pero casi. También me pregunta mucha gente por la fotografía, ya no de la contraportada. Es una fotografía en la que se ve a unos soldados como si estuvieran peleando. Hay una trinchera, unos están en la trinchera y otros están fuera. Esa fotografía sí que es real, pero lo cierto es que los que están allí son todos del mismo bando, solo que están jugando a la guerra, porque claro, había ido un fotógrafo aquel día al frente y eso era una novedad, era algo que les entusiasmaba. Y ellos mismos le proponen al fotógrafo, ¿quieres que hagamos una foto como si estuvieran atacando? Y eso es lo que hacen. Debía ser al principio de estar ellos allí porque no debían saber muy bien lo que les esperaba. Por eso se entretienen en eso. También cuando estaban en el frente, allí se pasan 13 meses en ese frente. Es un frente que no se mueve porque están el enemigo y ellos como a 100 metros unos de otros, parados esperando, no se sabe muy bien a qué. Y en ese tiempo tienen que buscar entretenimiento. Y uno de los mayores entretenimientos, aparte de jugar al guiñote, era escribir cartas. Bueno, para el que no sepa lo que es el guiñote, pues es como si fuera el tute. Y eso, su entretenimiento principal era escribir cartas. Por eso mi abuelo tenemos tantísimas, porque nosotros tenemos 142 cartas, además de notitas que mandaba del frente pidiendo cosas, que le trajeran gaseosas, que le llevaran un pantalón porque el que tenía se le había quedado pequeño, cosas así de simples, pero que para ellos eran muy importantes, claro. También me preguntaban en otras ocasiones que por qué este libro es tan largo, por qué no dicen que los libros largos no se venden, que a la gente le cuesta leerlos. Y es porque no he sabido recortarlo. Era tantas las cosas que quería decir, tanta lo que quería transmitir, que a lo mejor no he sabido hacerlo, pero bueno, yo espero que cuando lo leáis que os guste y que no os canséis mucho.
hay una cosa también importante en este libro y es que mucha de la documentación con la que he trabajado es porque la he encontrado en los archivos, pero hay incluso vídeos, fotografías, hay muchísimas fotografías de esta batalla, de la batalla en la que participaron. Y eso es porque esta batalla fue una de las que el ejército republicano toma la iniciativa y quiere ir sobre Zaragoza y además ganan la batalla. Entonces iban con los periodistas porque iban con Centelles, que es un fotógrafo muy famoso, y llevaban también sus equipos de cinematografía. Por eso tenemos hasta vídeos de lo que ocurrió allí. Y es curioso porque en alguno de los vídeos mi madre ha podido incluso reconocer a su padre entre los soldados que estaban allí. Me gustaría también deciros que, por ejemplo, muchos de los capítulos que hay allí también están referenciados incluso a fotografías que hemos encontrado posteriormente, porque daba la casualidad de que yo tenía documentación y la contrastaba con otras personas, porque una de las que me ha ayudado muchísimo en quinto ha sido Antonio Jardier, que es una persona que sabe de historia un montón y sobre todo de lo que ocurrió en su pueblo, en Quinto de Ebro. Y entonces, pues contrastábamos información y nos sorprendíamos de que los dos teníamos las mismas cosas, que habíamos encontrado la documentación parecida o igual, y nos asombrábamos de ver que tanto, después de tanto tiempo, las cosas se podían todavía desmenuzar y averiguar, que no todo estaba olvidado sin más. No se me ocurre, ¿queríais hacerme alguna pregunta? Sí. Ah, es verdad, Merche. He visitado Quinto varias veces porque es muy emocionante recorrer los mismos sitios donde estuvieron los soldados y además como todo, la mitad de lo que sucede en el libro pasa en un monte y ese monte está allí, llegar allí sin haberse modificado apenas nada. Es más, Antonio me regaló un día una bala, porque hasta hace muy poco por aquel monte la gente seguía caminando y se encontraba cartuchos, se encontraba balas. Y yo tengo una de aquella, y tuve que ser de aquella batalla, porque serían las últimas que se dispararon. Pero sí, es muy emocionante lo de estar por los escenarios, porque también fuimos a Lérida, y en Lérida el edificio que en mi libro es el seminario, se ha mantenido y se ha convertido en la sede de la universidad. Y entonces pudimos recorrerlo porque además hay muy buena gente en todas partes y estaba allí el director del centro que nos estuvo enseñando todo el edificio y había zonas que estaban tal cual como se describen en la novela. Y eso sí, es muy, 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 muy emocionante, la verdad. También, hablando de los escenarios, también es cierto que hemos estado en otros sitios donde a la gente, por ejemplo, estuvimos en Bujaralo y intentando preguntar y a la gente tampoco le acaba de gustar que les preguntes demasiado. O sea que allí nos decían, ¿y para qué vais a ir a buscar eso? Dejarlo ya olvidado, si total ya pasó hace mucho tiempo. Y yo creo que no se debe hacer eso, que hay que averiguar las cosas y que hay que saberlas, porque conociendo nuestro pasado estaremos todos mucho mejor, seremos mejores personas y sabremos más a qué atenernos de las cosas. Pero no les hicimos caso, recorrimos Bujaralot y encontramos lo que andábamos buscando también.
También me preguntaban por qué, que cómo era esa guerra que yo cuento en el que una mujer, mi abuela, coge a su hija y se va con ella al frente y la monta en un tren. Y yo digo pues que debía ser una guerra no como la que la que estamos acostumbrados a ver en la televisión, sino una guerra mucho más, por decirlo de alguna manera, más cutre, más insulsa, porque ellas podían, eso, mi abuela cogía a su hija, la montaba en un tren que era un tren blindado y se iba tranquilamente hacia Quinto, pasara lo que pasara, aunque cayeran bombas, evidentemente no serían como las bombas de ahora. Me pregunta Merche que si me he encontrado con alguna situación desagradable durante la investigación. Pues la verdad es que no. Todo el mundo se ha portado muy bien, todo el mundo ha intentado ayudarte. Tú ibas descubriendo las cosas, pero bueno, tampoco eran duras, pero no era nada que no te pudieras imaginar. Y menos el momento ese que comento en Bujararot, que nos decían, ¿para qué vais a buscar nada? No sigáis. No, todo lo demás siempre ha sido muy, muy agradable y la gente ha colaborado muchísimo en todo con nosotros. ¿Qué historia le contaron a mi abuela del suceso? Pues a mi abuela realmente no le cuentan nada, porque mi abuela de repente simplemente deja de recibir cartas de su marido y hasta mucho, mucho después nadie sabe lo que ha pasado. Realmente ella murió sin estar segura de lo que había pasado con su marido, porque cuando se pierde esa batalla, perdona, así como os decía que había mucha propaganda del bando republicano que se hace de esa batalla, el bando nacional, al contrario, silencia todo y nadie sabe que ha habido una batalla y que la han perdido. Ellos simplemente, mi abuela y sus amigas y las otras mujeres de los hombres que estaban allí, dejan de recibir cartas, dejan de recibir noticias y no saben lo que ha ocurrido. Y no es hasta como 15 días después, cuando Belchite cae, cuando se enteran de que Quinto también cayó, pero de lo que ha pasado con su gente nadie sabe nada. Averiguarán, sabrán algo cuando acabe la guerra y vuelva a la gente y cuenten lo que pasó allí, pero mientras tanto ellos no saben nada. Es más, hubo muchos sucesos desagradables porque a mi abuela la tenían un poco engañada, le decían que se habían visto a mi abuelo por Barcelona para que ella mandara paquetes, que si en Valencia, pero realmente nadie sabía la verdad de lo que había sucedido. Cuando leáis este libro, quizás encontréis también palabras que son un poco raras, como puede ser una culeca o gorretes, o esos son dulces que se hacían, que eran típicos de Tauste y que los hombres que estaban en Quinto, pues se seguían llevando sus cosas allí. Y cuando iban a su casa de permiso, cuando volvían, pues se llevaban sus gorretes, se llevaban sus culecas y se llevaban sus cosas. Incluso trasladaron todas sus costumbres del pueblo donde vivían, de Tauste, al pueblo donde estaban, en Quinto. Así, cuando eran las fiestas en Tauste, pues ellos en Quinto las celebraban igual, como si estuvieran en su pueblo, porque también eran pueblos muy parecidos, trasladaban todas sus costumbres, sus gustos allí mismo. Y también es curioso, por lo menos a mí me resultó muy curioso, la relación que tenían todos estos hombres con la gente de Quinto. En Quinto es un pueblo que tiene muy mala suerte y queda justo en el frente de guerra al empezar. Entonces están allí no pueden ir a trabajar a sus campos la mitad de los días porque sus campos han quedado en un bando y ellos están en otro. No pueden casi salir de sus casas porque de vez en cuando cae alguna bomba y cae sobre sus casas. O sea, son gente que sigue viviendo allí, que no se van, o por lo menos no se van todos, pero están soportando toda la guerra en la puerta de su casa. Bueno, hasta el final, que es que el pueblo es invadido, pero mientras tanto, los 13 meses que están allí también están sufriendo un montón. Entonces, la relación con los soldados, con esta gente, es muy buena, porque los soldados necesitan allí pues que alguien les lleve las ropas, tener un sitio donde ir a cambiarse. Entonces se convierten como sus amigos, como si formaran parte del pueblo.
y los aceptan y conviven con ellos muy bien, muy bien. Mi abuelo, por ejemplo, estaba en casa de una señora de Quinto y cuando acabó la guerra, mi familia siguió manteniendo muchísima relación con esa familia porque había sido como la segunda familia de mi abuelo en otro lugar. Toda la parte, que también me dicen que cómo he averiguado eso, toda la parte de lo que es el combate, eso la he conseguido a través de estudios militares, en los que cuentan cuando acabó la guerra, se hicieron estudios militares de cómo había sucedido eso, de cómo había pasado, cómo se pudo encontrar la guarnición con tan poca gente, y eso lo he sacado de allí y sobre todo de Antonio, que él ha recopilado toda la información de viva voz de la gente de su pueblo que le contó cómo habían sucedido los hechos. Ahora mismo en Quinto de Ebro se acaba de hacer la restauración del Piquete, que es una de las iglesias que sale muchísimo en el libro porque quedó prácticamente destrozada y ahora pues es cuando, bueno, ha sufrido muchas restauraciones, pero ahora mismo es cuando se va a inaugurar en noviembre porque ya estará terminada por fin. Cuando acabé de escribir el libro sí que sentí una sensación de vacío muy grande. Eso supongo que nos pasará a todos los que nos gusta escribir. Era como si mis personajes me hubieran abandonado. Pues esa es la peor sensación quizás que he tenido cuando estaba escribiendo. Aparte de los capítulos que eran más desagradables, era la sensación de pérdida, de que ya se había acabado y ya no me iba a contar nadie nada más nuevo, porque ya estaba finalizado. Eso también me fue un poco desagradable. Espero que no me pase con los otros libros. Pues me pregunta Merche que si mi familia ha leído el libro y es muy importante que os cuente esto porque yo iba escribiendo y cada día que escribía un capítulo se lo mandaba a mi madre. Mi madre lo repasaba, lo leía, me decía esto está bien, esto está mal, Ana te has equivocado porque la forma de vida así no era, no se podía hacer esto porque era de otra manera, pues el agua corriente no había en casi ninguna casa. Me explicaba cosas y ella era el primer sensor que tenía mi lector cero era mi madre. Pero ya no era que me corrigiera lo que estaba bien o lo que estaba mal, sino era el ambiente, todo, porque yo pienso que en un libro es muy importante reflejarlo cómo era la situación real, el ambiente, no equivocarse, no meter... Mi hija, por ejemplo, también me llamaba la atención, porque en una de las cartas yo leí que mi abuelo estaba malo, estaba muy acatarrado y le pusieron inyecciones de alimento, ponía él. Yo al pensar que eran inyecciones de alimento creí que era penicilina y fue ella la que me dijo, mami, no, que la penicilina todavía no se había inventado, estaba inventada pero no era de uso común. Y son esas cosas las que tú inconscientemente crees que estás diciendo lo que es y te equivocas. Y eso es una pena porque no es así. Y mis padres están encantados, mi madre y mi padre, los dos. Mi padre se ha leído el libro yo creo que ya 2 veces. Y mi madre era yo creo que la que más ha disfrutado, la que más ha vivido la novela. Luego ella lo hablaba con sus amigas y me contaban muchas anécdotas. Pues una de ellas, por ejemplo, me vino mi madre diciendo, es que una amiga mía resulta que bajó a ver a mi padre cuando vino de permiso la primera vez, porque era un acontecimiento y además como había muchísima gente de Tauste juntos, pues cuando venía uno, todos iban a su casa a recibir noticias y a saber qué es lo que pasó. Y claro, que te cuente eso, pues es muy agradable y tú lo vas anotando y vas tomando nota de todo. ¿Que el próximo libro para cuándo? Pues me tengo que poner a escribir y hacerlo ya porque sí, porque ahora tengo sensación de pérdida sin mis soldados y sin mi gente a la que escribir.
Así que Merche, no creo que tarde mucho, por lo menos en ponerme a hacerlo en plan serio, no tardaré nada. Y mi familia está encantada, todos. Mis tías, tengo tías que estuvieron, que lo conocieron más que mi madre, porque mi madre era más jovencita que ellas y me cuentan, ay, es que yo de tu abuelo me acuerdo y yo pienso, ¿cómo se pueden acordar? Pero la gente se acuerda y saben cosas. Y sí, Zeneida, fue muy duro escribir sobre un hecho que sucedía a tu propia familia, pero quizás porque era así, porque era mi familia, era por lo que más fuerza me daba para seguir investigando y saber, intentar averiguar, porque quería conocer y dárselo a conocer, porque al final, lo cierto, Zeneida, es que yo averigüé cosas que no sabían ni mi madre ni mi abuela, que ellos las desconocían, el sitio donde, bueno, no quiero decirlas porque si no voy a contar más cosas del libro que no debería decir, pero sí, averigüé muchas más cosas. Me preguntan a Luz que si este libro será a continuación del primero. No, al contrario, será el que debería haber escrito. El próximo libro que quiero sacar comenzará con el levantamiento de Jaca en diciembre de 1930. Y entonces mi abuelo tendrá bastante menos años y mi abuela también. O sea que serán de los mismos personajes, pero unos cuantos años, 6 años antes en concreto. ¿Y que se me ha guardado algo por explicar la novela? Sí, me he guardado más cosas. Quiero contaros más cosas y seguir escribiendo. Es verdad que los personajes secundarios de este libro no son tan secundarios, tienen una vida muy complicada, y me gustaría hablar sobre ellos, contar más cosas sobre cada uno de ellos, porque los unos y los otros, porque eran personas complicadas, son personas complejas y viven en una situación muy difícil que a nosotros nos es muy complicado de entender porque no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Y sí, me gustaría desarrollar más esos personajes, sí. Hay alguna cosa que me he permitido el lujo de aclarar, porque por ejemplo el otro día me preguntaba a alguien que yo hablo en mi libro de que dice mi abuelo, no sé si ya habrán calzado a mi hija. La gente me decía, ¿y eso qué? Calzado, que le han puesto zapatos a la niña. Y no. Entonces lo explicaba el otro día que lo que sucedía es que en 1936 a los niños, bueno, también se sigue pasando en Marruecos, a los niños se les envolvía casi como momias porque se pensaba que de esa manera los miembros les crecían más rectos y el ombligo se les quedaba muy bien. Y durante 3 o 4 meses a los niños se les tenía, pues eso, completamente envueltos. Y entonces cuando se le quitaba ya eso, porque se consideraba que ya se les había caído el ombligo y que ya no iban a torcerse las piernitas, entonces les decía que se iba a calzar. Y era que se les iba a poner vestidos, que se les iba a poner ropa. Y entonces mi abuelo se ve que está muy preocupado por ese tema y en las cartas lo primero que pregunta es, ¿ya habrán calzado a mi hija? ¿Ya la habrán vestido? Porque se ve que él quería ver a su hija vestida y no rebozada como una momia. Y estuve buscando fotografías, pero no conseguí encontrar ninguna de esta época en el que se viera, aunque sí que me comentó mucha gente que sí, que sabían lo que era, que se habían informado y que sí que sabían lo que era. Hay cosas curiosas ahí como eso, o como las gaseosas de papel, pues se ve que no les gustaba mucho el agua y les mandaban gaseosas de papel, que son unos polvitos mágicos que se echan en el agua y salen burbujitas como los litines o algo así. Yo me acuerdo haber visto por mi casa gaseosas el tigre, creo que se llamaban. Y eso pues era una de las cosas que más les mandaban a los soldados. También tenían otro problema muy serio con el tabaco, porque el tabaco, claro, estaban tan aburridos que lo que más hacían era fumar. Y ellos tenían el problema de que el tabaco, lo que es la picadura de tabaco, se había quedado en el lado nacional, porque venía muchísimo de Canarias y estaba en el lado nacional. Pero el papel, el bueno que se hacía con arroz, estaba en el lado republicano, en la zona de Valencia. Y entonces los soldados había veces que quedaban con el enemigo en un barranco para intercambiarse
papel de fumar por tabaco, así que sí era un poco guerra de pacotilla eso, porque los que se estaban cambiando el tabaco, intercambiando cartas y preguntándose por sus familias, luego se tenían que pegar tiros. Un poco complicado sí que debía ser eso. Me preguntaban que lo de cambiarse las cartas, ¿por qué era? Claro, porque durante toda la guerra existió dos correos, uno que trabajaba solo en la zona nacional y otro que trabajaba en la zona republicana. Entonces, si tu familia, por lo que sea, se había quedado en otra zona, tú no te podías comunicar con ellos de ninguna manera. Dicen que la Cruz Roja hacía algo, pero yo he intentado averiguar y desde luego de mi abuelo no supieron darnos noticias en ningún momento. Pero sí que es verdad que la única forma que tenían los soldados de pasar cartas de un lado al otro era a través de ellos mismos. Hay un cuento que escribí, un relato, en el que también pasa algo así, que es que le da la carta, uno de los soldados tiene a su novia en el otro lado y le da la carta a un amigo, que es el enemigo realmente, para que se la haga llevar, porque si no era imposible que se pudieran comunicar de ninguna manera. Un suceso que sí que me he dejado sin contar. Bueno, pues el principal es cómo averiguo yo lo que sucedió a última hora, porque eso sí que me lo he dejado para otra novela, porque es muy curiosa la forma en la que se llega a averiguar cuando hay juicios después qué es lo que le sucedió a los soldados. Yo en mi libro lo cuento, pero como lo he averiguado, eso no lo termino de contar, no lo llego a explicar del todo. Y sí que es verdad que en mi novela, cuando me decían, pero ¿a quién le va a interesar una novela en la que solo hablas de tu abuelo? Es que no es verdad eso. En esta novela sale mi abuelo como podía ser mi abuelo o podía ser cualquier otro, porque es la historia realmente de cualquier soldado que se viera inmerso en una guerra así. Y además con él hay muchos más compañeros que pasan por sus historias, cada uno de ellas, y cada uno tiene su final también, y tiene también su triste. Hay un personaje de la novela que luego sale en un relato que escribí con las Románticas Canarias para la novela de verano, porque también es lo que os decía, los personajes son tan variados, son tan complejos que sí que me ha gustado desarrollarlos un poco después. Y este chico, pues es un chico que no sabe casi leer, que aprende allí, pero como tienen tanto tiempo, pues una de las cosas que hacen los unos a los otros, pues se enseñan a leer. Y bueno, sale, si queréis leerlo, compráis el libro de Una hora menos y vuelve a aparecer Francisco, que es uno de los personajes de esta novela. ¿Y que por qué dejé de escribir? Pues no sé muy bien por qué dejé de escribir, supongo que porque no tenía tiempo, pero, pero me lo he retomado con ganas, o sea, no importa que lo haya dejado. Yo pienso que con cualquier edad se puede coger una actividad y se puede ser feliz con ella. No hace falta haber estado escribiendo todos los años seguidos de mi vida para en un momento dado decidir qué es lo que me apetece hacer y que quiero hacerlo. Ana me pregunta que si he tenido la oportunidad de presentar mi novela en muchos sitios. Pues de momento fue en Tauste, que es el pueblo de donde es el protagonista, y la verdad es que fue fantástico. Lo pasé genial, hubo muchísima gente, mis amigas estuvieron conmigo, mi familia, disfrutamos un montón. ¿Y qué aceptación tiene?
Pues yo creo que buena, porque claro, estábamos hablando de un libro en el que cuenta cosas de sus vecinos, de sus amigos, de sus conocidos, y si no son conocidos, se los pueden imaginar, porque son personajes como muy típicos, y o sea, son personajes entrañables, que son sobre todo, son gente muy joven también. Una de las cosas que sucede con este libro es que, porque hay gente que me dice, ¿por qué no buscaron a estos hombres cuando acabó la guerra tal? Esta gente eran gente, la mayoría muy jóvenes, que ni siquiera tenían familia, no estaban casados. Mi abuelo sí y dos más, pero la mayoría eran muy jóvenes. Y por eso a lo mejor también se pierde mucho el rastro y a lo mejor ya no tienen tanta descendencia, pero aún así había bastante gente en la presentación en Tauste que sí que sabían que sus seres queridos, que sus familiares estaban allí y lo reconocían en ese libro. Y yo creo que les gustó y que fue un rato muy agradable. Y ahora voy a presentarlo el día 26 de octubre en el Club Náutico de Las Palmas. Y luego, el 26 de diciembre, también se hará una presentación en Quinto, porque también es otro sitio donde yo creo que a la gente le puede gustar mucho, porque estamos hablando de ellos, de su pueblo, de sus cosas y de cómo era la vida en esa época. Merche me pregunta cuántos libros he publicado. Pues he publicado este y he publicado otro libro que hicimos entre dos amigas y yo, que también es de relatos cortos. Y luego he participado en un montón de antologías, en alguna porque quedé finalista en un relato, en otras como el que os estaba comentando antes, de Una hora menos, con mis amigas las románticas canarias. Me parece que tengo ya siete antologías aparte de estos dos libros. Y uno que va a salir ahora enseguida, que debe estar al caer. Y bueno, y luego el que vamos a sacar también, las románticas canarias para Navidad. Pero sí, me gusta mucho escribir, me gustan mucho los relatos y enseguida me lanzo a hacer uno porque me divierte y me gusta. ¿Cómo empecé a escribir? Pues no hubo una cosa, aparte del detonante, que fue que es lo que comentaba antes, que me encontré con mucha documentación y que quería darlo a conocer todo lo que sabía. El detonante principal fue que cuando mi abuela falleció encontramos las 142 cartas que ella tenía. Sabíamos que existían, pero no las habíamos leído o hacía mucho. Y entonces, al volver a leer esas cartas, es cuando más sentí la necesidad de darle forma a todo aquello, de hacer algo que la gente pudiera conocer, resultara entretenido y pudieran saber lo que era la vida allí, cómo se vivía en los años 30, en los 36 más bien, cómo eran los sentimientos que acompañaban a aquellos hombres, porque hemos oído muchas cosas y yo creo que la gente está diciendo muchas tonterías. Están sacando unos juicios de valor y están poniendo a unos soldados que eran simplemente labradores, agricultores, había algún herrero, de todo, lo están poniendo como si fueran neonazis y no es la verdad. Yo lo que quería también era que la gente supiera quiénes eran aquellos soldados que estaban en un lado. Igual que en el libro también cuento cómo son los soldados que están en el otro, que siguen siendo muy parecidos, porque eran todos prácticamente del mismo sitio y con el mismo tipo de educación y la misma forma de vida. Entonces, me gustaría con este libro, sobre todo, contribuir a explicar un poco que todos somos más o menos iguales y que cambiamos muy poco. Dice Ana Luz que hay un capítulo, para los que no habéis leído, que es muy divertido, todo tiene, en el que se llama La chica necesita zapatos, o algo así, exactamente no lo recuerdo ahora. Y es divertido porque es mi abuela, que no le dejan ir a Zaragoza por miedo a las bombas. Su marido le dice, además le ordena, no le dice, le dice, te ordeno que no vayas, en la que no le deja ir a Zaragoza a comprar. Y ella le quiere comprar unos zapatos a su hija. Y entonces no se le ocurre otra cosa más que mandar a mi abuelo, que está en la guerra, a que le busque y le compre unos zapatos blancos, que unos zapatos blancos le echaron para la niña, y se lo manda a su marido.
al frente. Pero no eso es lo peor. Lo peor es que él los manda a comprar, los compra, los manda a Tauste, le quedan pequeños, le devuelven los zapatos otra vez y los tiene que volver a cambiar. O sea, es una guerra en la que la mujer se queda en casa, pero le manda a comprar al hombre. ¿Verdad? No. Y eso es verdad. O sea, no es que nos lo cuente una anécdota de alguien que dice. No, no, no. Es que tengo las cartas en las que durante 3 cartas veo todo el movimiento de los zapatos. Primero la una que es que el otro le dice, ¿quieres que los compre? ¿Y cómo van a ser y tal? El otro que los devuelve y luego que los vuelve a mandar, hasta sé lo que costaron. Hay cosas en esas cartas que son muy curiosas, porque de verdad que en esas cartas no se habla de grandes ideas, ni de grandes batallas, no, es el día a día de cada uno y las preocupaciones que tienen y la pena que les da estar allí sin hacer nada mientras en su casa están las cosechas perdiéndose o sin nadie que las vaya a recoger, porque claro, mientras ellos, toda la juventud está en la juventud de un lado y del otro, están luchando, en los pueblos se quedan los viejos, las mujeres y los niños, y ellos solos muchas veces no son capaces de sacar el trabajo adelante. Entonces la preocupación más grande que tienen todos estos hombres es qué estará pasando en sus casas y con qué van a comer el año siguiente, porque sin cosecha no hay dinero y sin dinero no hay comida. Entonces esas eran sus mayores preocupaciones, más que lo que estaban, no sé. Me pregunta Ana Luz que si es que en el libro hay también, lo digo para los que no lo habéis leído todavía, hay mucho jaleo porque a él si lo nombran, si le ascienden, si no le ascienden, si le dan las responsabilidades, pero no le dan el cargo y sí, al final se le reconoce el nombramiento. Se le hace sargento totalmente porque estaba en el orden del día, aunque el papelito en cuestión nunca se encontró. Pero sí que le dan, sí le reconocen el grado de sargento, sí. Cuando leéis el libro, veréis que hay muchas cosas que dicen, pero ¿cómo puede ser que esto estuviera pasando en una guerra? Pues pasaba, pues había una cosa divertidísima, por ejemplo, que era asar un pollo, y asaban un pollo con una caja metálica y comerse un pollo era lo más que se podía hacer, porque eso sí que era un día de fiesta. Cosas que para nosotros nos parecen tonterías y para ellos eran cosas trascendentales. Conseguir una ropa elegante, no es que fuera una ropa elegante, es que a los pobres les daban a lo mejor un capote y ellos lo que tenían miedo era de que aquel capote fuera de alguno que estaba ya muerto y eso no les hacía ninguna gracia. ¿Qué ha significado el libro para mi madre? Bueno, yo creo que para mi madre ha sido una gran satisfacción. Yo desde luego en las fotos la veo muy satisfecha porque yo creo que se la ve feliz. Ella también ha sido un reencuentro con su padre que no conoció a través de estas cartas y también en la imaginación que yo le haya podido poner un poco. Ella se ha encontrado con un hombre desconocido y yo creo que le ha gustado saber de él y con una madre, pues la madre sí que la conocía, pero una madre que era otra persona antes de que mi abuelo desapareciera. O sea, mi abuela tuvo que ser muy distinta antes y después. Yo la verdad es que ya la conocí en la fase de que no hubiera sido ella misma. Y para mí ha sido magnífico. Yo me he encontrado, he conocido a los dos otra vez, o sea, a los dos. A mi abuela, es lo que acabamos de decir, yo la había conocido de una manera. A mi abuela ya, yo pienso que tuvo que ser una persona tan fascinante antes de que desapareciera mi abuelo, porque la veo valiente, la veo con arranque, que no se aminada por nada. No sé. Luego tampoco es que fuera de otra manera, pero ya no tenía, ya estoy segura de que tenía que ser una mujer mucho más alegre de lo que fue después. Estoy casi convencida de ello. Y mi madre pues tampoco la conoció, le pasó como a mí, siempre la ha conocido en la misma fase. Era una mujer viuda. Me hubiera gustado muchísimo verla cuando mi abuela no era viuda, cuando llevaba ropa de color. Yo a mi abuela jamás le vi con una ropa que no fuera negra. Cuando se pintara las uñas o cuando, no sé, cuando fuera una mujer coqueta.
Pues nada, se me ha olvidado decir, sobre todo antes, dar las gracias a una estela de relatos por haberme dado la oportunidad de estar aquí con vosotros compartiendo este rato, porque la verdad es que ha sido un rato muy agradable y yo espero que os haya podido contestar a todo lo que queréis saber. Y yo pienso que si no tenéis alguna pregunta más, pues ya lo dejamos, lo que queráis, vamos. Pues entonces, pues nada, pues muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión en la que nos podamos encontrar. Y gracias de nuevo a una estela de relatos. Hola, no quería irme sin contestar a dos preguntas que se han quedado en el tintero. Una de ellas era mi amiga Luisa Mari, que me preguntaba si he disfrutado bastante de esto, que cómo ha sido. Y entonces, bueno, yo quería decirle que sí, que lo he vivido a tope y que ha sido una experiencia maravillosa que no sé cómo decirles, que me encanta y que quiero más, que quiero seguir escribiendo porque me parece que es muy divertido y que te enseña muchísimo. Y luego otra de las preguntas que me hacía Yoshi, pues es que si he tenido sentimientos encontrados, y sí, sí que los he tenido y muchos, pero aún así pienso lo mismo, que ha merecido la pena todo este trabajo para llegar a donde hemos llegado. No sé si Estela quería hacerme alguna pregunta que se ha quedado ahí también, que no sé, querías decirme algo, Estela. También me habíais dicho muchas veces que por qué he querido por qué hay tantos personajes en mi libro, por qué no se podía haber reducido. Y yo lo que quería decir es que todos eran necesarios, porque con tanto personaje yo creo que hemos retratado un poco todos los tipos de personas que se encontraban allí. Pues yo creo, me está preguntando Estela, que si, según lo que yo he podido ver, que si hay compañerismo entre los escritores. Y yo creo que sí. Nosotras, por ejemplo, en Las Palmas tenemos un grupo que somos, me parece que somos ya 25 escritoras, solo somos mujeres, es verdad, y todas nos llevamos bien. Y en mi caso es un poco distinto porque yo no escribo romántico, pero ellas sí, y entre todas nos apoyamos y nos ayudamos. En cuanto una sabe algo que puede ayudar a las demás, lo comunica. Es verdad que hay mucho divo también y mucha diva que piensan que solo lo suyo es importante y que quizás con ello no se puede contar tanto, pero vamos, este es el caso. Tú me has invitado a tu página sin pedirme nada, o sea, ha sido gracias a ti cuando que he podido estar hoy con todos vosotros. Y yo creo que eso es compañerismo, mucho compañerismo. También es verdad que en algún momento te encuentras otra gente que no está por la labor de ayudar. Pero yo creo que son los menos. Creo que este año en el concurso que había en el tema de los indie de Amazon ha sido un poco desastroso, pero también participo, por ejemplo, en varios grupos de Twitter
en la que todos nos apoyamos mutuamente. Y también estoy ahora en un cibertaller en que el profesor que nos da la clase es un autor escritor que deja todo su tiempo para compartirlo con nosotros y para ayudarnos a progresar. Entonces, si eso no es compañerismo, no sé ya qué más se puede pedir. De todas maneras, siempre pienso que las personas somos las mismas y que da igual lo que seas. Si eres buena persona, lo eres en cualquier tipo, en cualquier momento. A ver, tengo ahí una pregunta, de que no la veo. A ver. Vale. Juan Cruz me pregunta que si tengo alguna carta en la manga para una segunda fotografía hablando de esta historia. Y no sé qué decir, porque sí que tengo un relato corto en el que hablo de esta. Y tengo pensado también otro libro, pero eso ya es un futuro muy lejano. Ahora me tengo que centrar en terminar el que estoy haciendo, el que estaba comentando antes, que es sobre la época antes de este libro, el que empieza en 1930. Esa es la primera cosa que tengo que acabar. Y muchos relatos cortos que tengo por ahí en medio sin terminar, que también me apetece hacer. Sí, Estela dice que sí, que me da la razón, que la gente, somos gente en cualquier sitio y en cualquier situación, da lo mismo de que a qué te dediques. Si eres buena persona, ayudarás a tus compañeros en el trabajo o les pondrás la zancadilla. Eso da igual, no es solo por ser escritor por lo que eres mejor o peor compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Me están diciendo que de aquí a una película os se lleva un paso, vamos, eso sería fantástico. De momento me conformo con que la gente lea un poco el libro y que me diga su opinión y bueno, y si quieren dejarnos una opinión en Amazon para contarle a los demás cómo lo que les ha parecido, yo estaría encantada, porque a los escritores también nos gusta mucho eso, que la gente comente nuestros libros y que diga lo que les ha parecido y sobre todo si es una crítica constructiva, que para las destructivas tampoco nos gustan, ¿eh? No nos engañemos. Pero sí que estaría, que lo agradeceríamos mucho, yo y todos los demás, que la gente se acostumbra cuando lee un libro
dejar una reseña para que el que venga detrás sepa de qué es y sobre todo para que el escritor sienta que su trabajo ha servido para algo, que a alguien le ha interesado y que se ha molestado y hasta el final, porque además de leerlo, les ha dejado una información y le ha dicho que es lo que le ha parecido. Que eso de verdad que es muy, muy agradable, ¿eh? No sé si hay alguna cosa más que queráis que os contemos o que os cuente un poco. Bueno, pues yo creo que ahora ya sí, ahora ya creo que no me he dejado. Es que no acabo de ver muy claro dónde se quedan las preguntas. Se quedan en un sitio y en otro y me pierdo un poquito. Pero bueno, yo creo que ahora sí que ya he contestado todo. Ah, no. Pues entonces eso. Ya nada más que dejaros ahí donde se puede comprar el libro, que está a vuestra disposición y que esperemos que os guste muchísimo y que me anime para escribir el otro y que el otro también se encante. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y un abrazo y de verdad que ha sido fantástico estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias.